¿En qué momento el pueblo, los ciudadanos, pierden peso o poder de decisión y control en el contenido de la Constitución? ¿Se ha hecho usted esta pregunta? Bueno, pues hoy aquí en Escuela Judicial hablaremos del constitucionalismo progresista con un experto en esta materia. Y le damos la bienvenida para eso a Roberto Niembro Ortega. Bienvenido. Gracias. Quiero comentarles algunos de los muchos estudios que ha realizado nuestro invitado. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho, tiene una especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es autor de varios libros y, bueno, pues nuevamente bienvenido, doctor Niembro Ortega. Muchas gracias. Gracias. Antes de que hablemos ya de lleno sobre constitucionalismo progresista y esta participación, ¿no?, del pueblo en los contenidos de la Constitución, para tener un contexto, cuéntenos un poco sobre los inicios del constitucionalismo en América Latina y cómo entra, ¿no?, México con la Constitución. Bueno, muy bien. La historia constitucional en Latinoamérica está muy influida por la historia constitucional norteamericana, ¿no?, y la tradición constitucional norteamericana, y también por la tradición española. Si nos remontamos al siglo XIX, a principios del siglo XIX, podríamos decir que hubo tres escuelas del constitucionalismo que se debatieron la influencia en el diseño institucional. Unos eran los radicales, otros los conservadores y otros los liberales. Ellos tenían concepciones distintas de qué tipo de diseño institucional se debía adoptar. Por ejemplo, los radicales optaban o apostaban por la participación popular, por la incorporación del pueblo en la toma de decisiones. Y, por ejemplo, abogaban por algunos diseños como la revocación de mandato o la no reelección. Luego hay otro tipo de las otras corrientes de pensamiento, como el liberalismo o el conservadurismo. Por ejemplo, el conservadurismo apostaba por la relación entre una religión, particularmente la católica, y el Estado, una relación cercana, mientras que los liberales lo que querían era una separación de poderes y la protección de ciertas libertades. En el constitucionalismo latinoamericano, quienes triunfaron o quienes más influyeron a lo largo de la historia fueron los liberales y conservadores. México no es la excepción. México también fue definido por estas dos escuelas. Obviamente en la Constitución del 17, como todos sabemos, hay una influencia muy importante del constitucionalismo social. Hubo de hecho incluso tenemos algunos artículos de la Constitución original del 17 que plasmaron derechos sociales, que para la época no era algo común y que incluso a la actualidad pues tampoco es algo que sea en todo el mundo, ¿no? No todas las constituciones tienen este tipo de derechos, pero nuestra Constitución desde el 17 los tiene y es parte de una característica que nos define. Y han ido evolucionando, ¿no? Sí, se ha ido evolucionando. Nuestra Constitución ha incorporado muchos más derechos, ¿no? Económicos, culturales, ambientales. Y bueno, tenemos una Constitución muy rica en derechos que esto en Latinoamérica es común, pero no, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que no contiene este tipo de derechos en su Constitución. ¿Cómo va perdiendo el pueblo, ¿no?, los ciudadanos, este poder de controlar o de influir el contenido de la Constitución, ¿no?, cuando eso finalmente es lo que va dando origen a las constituciones, estas luchas? Así es. Bueno, si hablamos de constituciones democráticas, en principio el pueblo tiene que tener un papel fundamental, ¿no? No perdamos de vista que puede haber constituciones no democráticas y entonces en esos casos, pues el pueblo naturalmente no tiene ese papel protagónico. Pero si hablamos de constituciones con contenido democrático, pues el pueblo lo tiene que tener. Ahora bien, al haber triunfado estas dos corrientes de pensamiento, el liberalismo y el conservadurismo en nuestra tradición constitucional, el pueblo pues, fue relegado. ¿Por qué? Porque así fue pensado desde los inicios, por ejemplo, del constitucionalismo norteamericano, ¿no?, en el que lo que se pensó fue un diseño institucional para controlar a las mayorías y sobre todo proteger a las minorías propietarias. Eso fue lo que incorporamos en nuestro diseño y entonces no es casualidad que el pueblo no haya participado o no tenga una voz activa dentro de nuestros sistemas constitucionales. ¿Cómo se va involucrando la clase trabajadora para ir introduciendo, ¿no?, como todas sus inquietudes, sus luchas? Pues sí, bueno, la clase trabajadora ha tenido un papel
fundamental en la región, sobre todo también en la incorporación de derechos laborales en nuestra Constitución y así también en otras constituciones. Y esa principalmente a través de la movilización social que han logrado que sus reclamos se vean reflejados en las constituciones. Cuando menciona la Constitución de 1917 y que se habla de esto de los derechos sociales, ¿en qué momento se establece eso y cómo México se pone pues a la vanguardia, ¿no? En comparación con otros países de América Latina. Así es. Bueno, en la Constitución del 17 se incorporan en los debates constituyentes, ¿no? Porque, como sabemos, había algunas corrientes que lucharon la revolución que abogaban por el reclamo de la incorporación de los intereses de las clases menos favorecidas. Esto, pues, se ha conservado hasta la actualidad. Eso no significa que nuestro sistema jurídico bien fue un sistema vanguardista en la incorporación de los derechos, pero todavía hay temas pendientes, sobre todo en la justiciabilidad de esos derechos, ¿no? Creo que es un reto que está pendiente y que algunas otras cortes de la región, por ejemplo, o que algunas experiencias comparadas nos pueden servir, en las que se han abierto las causas procesales para que esos derechos sociales que están previstos en las constituciones sean justiciables en tribunales, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Se puedan hacer. Sobre todo que el ciudadano común, el ciudadano que no tiene mayor poder político, pueda acudir a un tribunal y reclamar que ese derecho se haga realidad, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre este tema. Muy bien. Vamos a la pausa, no se vaya, seguimos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre constitucionalismo progresista y precisamente fue el tema de un curso que se impartió aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. Cuéntenos, doctor, ¿de qué se trató? Muy bien. Bueno, el curso duró una semana. Fue impartido para jueces y magistrados y jueces y magistradas del Poder Judicial de la Federación. Se hizo en 5 días y el contenido fue pues, básicamente explicar cuáles son los compromisos del constitucionalismo progresista. Identificamos que el constitucionalismo progresista tiene 3 compromisos fuertes. Uno, con la libertad entendida como autonomía personal. Segundo, con la igualdad en la distribución de recursos para que realmente haya oportunidades efectivas para todos y todas, y con un compromiso fuerte con una concepción robusta de la democracia, ¿no? No una concepción minimalista, sino una concepción entendida como que implica deliberación pública y participación de la gente. Esa fue la primera clase, la introducción, y luego se tocaron temas en los cuales está vinculado con una concepción amplia del constitucionalismo progresista. Por ejemplo, se tocó el tema del constitucionalismo transformador, que es una corriente que surge a partir de la transición sudafricana. Vimos cómo ese fue uno de los conceptos que guió la transición sudafricana y cómo se esperaba que el derecho era una herramienta de cambio social con una dirección participativa, igualitaria y democrática. También vimos lo que es el constitucionalismo autoritario, que es una discusión actual en algunos otros países, sobre todo por la regresión que ha existido en democracias consolidadas en otras partes del mundo. Y también, por ejemplo, se vio lo que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es lo que se ha denominado como el fenómeno constitucional que surgió a partir de los momentos constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que presentan particularidades muy interesantes, sobre todo porque incorporan mecanismos de participación popular directa que no son tradicionales o parte del constitucionalismo clásico liberal democrático. Y pues básicamente ese fue el curso. Se vieron las distintas escuelas. También vimos, por ejemplo, lo que es el constitucionalismo popular, que es una corriente del constitucionalismo norteamericano en el que se aboga porque los ciudadanos de a pie tengamos la posibilidad de participar activamente en la interpretación de la Constitución. Entender que la Constitución no es un documento que solo debe ser interpretada por algunos y algunas expertas, sino que es algo que nos corresponde interpretar y aplicar a todos. Siempre ha sido, obviamente, pues como su libro de texto, ¿no? De lo básico
de los juzgadores, pero un poco más a partir de la reforma de 2011, ¿no? Sí. Que ya se da este control de la Constitución por parte de todos los juzgadores. ¿Cómo le sirve este tipo de cursos al operador jurídico ya en su día a día, ¿no? Sí. Usted también en su experiencia como secretario de Estudio y Cuenta, por ejemplo. Bueno, yo creo que es sumamente relevante que los operadores jurídicos que en alguna medida tenemos relación con la aplicación de la Constitución, con llevar a cabo control de constitucionalidad, ya sea apoyando a los titulares o siendo los titulares mismos. ¿Por qué es relevante? Porque así entendemos de dónde proviene el ejercicio del control constitucional, ¿no? Creo que lo que logra explicar un curso como estos es que, primero, pues de dónde viene una institución como el control de constitucionalidad, cuáles son las objeciones democráticas que se han discutido a lo largo de la historia y cómo es que también al llevar a cabo el control constitucional los jueces, juezas pueden participar activamente en el cambio social, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si se toma en cuenta la perspectiva del constitucionalismo transformador, pues cómo el ejercicio del control constitucional conlleva una visión progresista de la aplicación de la Constitución con el fin de que la Constitución se haga realidad, ¿no? Ya que tenemos una Constitución que sea un texto vivo, dice, que sea un texto vivo y que además cambie la realidad del ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que permite que el ejercicio del día a día, el ejercicio cotidiano de la función, tenga un sentido que supere la cotidianidad, ¿no? Que tenga una filosofía en alguna medida o o le dé algún sentido global de lo que estamos haciendo. Y podríamos ir como encaminando después de esto que usted menciona, algo que ha mencionado el ministro presidente, de que a través de estas sentencias de los impartidores de justicia también se establezcan como esas políticas sociales que impulsen la transformación, ¿no? El cambio social. Así es. Yo creo que los jueces y juezas tienen un papel fundamental y en ese sentido ser conscientes de las distintas opciones que hay o de las distintas corrientes ideológicas o corrientes teóricas sobre el ejercicio del control constitucional es importante para que cuando se ejerce el control constitucional pues se tenga claridad de que se está optando por una u otra decisión enmarcado desde este punto de vista, ¿no? Cuando diseñan algún curso aquí en el instituto, se plantean ciertos objetivos y cierto perfil, ¿no? De cómo ingresan y de cómo se espera, ¿no? Que terminen los alumnos. En este caso, ¿cuáles fueron esas características, ¿no? Los alumnos que estuvieron en este curso, ¿qué fue lo que obtuvieron, digamos? Pues sí, yo creo que lo que obtienen son esas bases teóricas necesarias que permiten comprender y tener un panorama amplio de cuáles son las experiencias también comparadas, porque dentro de estas corrientes que mencioné de lo que consistió el curso, pues se mencionan experiencias de Colombia, que su corte fue muy activa durante la etapa de la transición, en esta dirección democrática, participativa e igualitaria. También la Corte Sudafricana, ¿no? Se mencionan experiencias, por ejemplo, de otros países de la región que si bien han tenido momentos estelares, por ejemplo, en el control de convencionalidad, pues ha habido un cambio en su política judicial. Entonces, lo que nos permite también es ver cómo otras cortes o cómo otros tribunales constitucionales han llevado o han transitado de una sociedad podríamos decir autoritaria a una sociedad más democrática, ¿no? Cómo han ayudado a pasar de una cultura de la autoridad a una cultura de la justificación. Y que haya más participación, Así ¿no? es. De la sociedad. Vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Muy bien. Vamos a la pausa, regresamos.
Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que nos sigue acompañando en esta charla con el doctor Niembro Ortega. Ya nos mencionaba estos temas que se abordaron en este curso sobre constitucionalismo popular. Sí. ¿Qué más nos puede contar? Sí, bueno, el constitucionalismo popular es una corriente del constitucionalismo norteamericano, minoritaria. Básicamente, algunos profesores y profesoras de muy reconocido prestigio en Estados Unidos abogaron por esa interpretación de la práctica constitucional norteamericana y pues básicamente proponen o abogan porque la ciudadanía participe más activamente y dialogue con los tribunales al momento de interpretar la Constitución. Lo que se oponen es que solo haya un actor en la interpretación constitucional y lo que quieren es que la ciudadanía en general se sienta empoderada para interpretar su Constitución, al ser una Constitución de carácter democrático. El constitucionalismo popular ha propuesto distintos diseños institucionales para llevar esto a cabo, ¿no? Por ejemplo, han abogado por la instauración de audiencias públicas en casos de litigio estructural en el Cortes Supremas. Cuando hablamos de litigio estructural es un caso que sus implicaciones van más allá de la disputa individual que existe, ¿no? O del caso concreto que... Exactamente. Por ejemplo, en el derecho comparado existen algunos supuestos, por ejemplo, la contaminación del riachuelo en Argentina, que es una disputa sobre el medio ambiente, pero que involucra o afecta a muchos más ciudadanos que los que son parte en el litigio. Entonces, y que además requiere de una aproximación estructural por parte de la administración pública para solucionarlo. Y que son soluciones que muy probablemente el juez o las juezas no pueden dictar por sí mismas, sino que necesitan entablar, por un lado, un diálogo con los ciudadanos afectados y además con el poder público. Entonces, lo que abogan es porque el mismo tribunal sea un espacio de deliberación para que se pueda llevar a cabo esa solución, ¿no? En conjunto. ¿Podríamos hablar de un ejemplo aquí en México? Claro. Porque una audiencia pública que se llevó a cabo fue el caso cuando se decidió la constitucionalidad de la despenalización de la interrupción legal del embarazo, ¿no? En el caso del Distrito Federal, entonces Distrito Federal. En ese caso, la Suprema Corte convocó a audiencias públicas en la que participaron distintos actores, expertos, ciudadanos, para dar su opinión sobre el tema, ¿no? Y entonces aquí lo que una Corte Suprema está haciendo es incorporar distintas visiones con el fin de que la interpretación constitucional no sea en un tema tan delicado, en un tema tan complejo, no sea solo una decisión tomada por los jueces, sino que además se escuchan distintas perspectivas, ¿no? En otro caso sería, recordé ahorita, maestro, el caso de la llamada Ley Televisa, ¿no? Así es, también. Tuvieron estas audiencias públicas. Así es, en el caso de México, también en el caso de la llamada Ley Televisa, se convocaron audiencias públicas. En materia de telecomunicaciones, ¿no? En materia de telecomunicaciones, que era una materia muy técnica, pero que a la vez pues había que escuchar también, muy importante escuchar las distintas opiniones que estaban al respecto. En el derecho comparado, también otro ejemplo destacado es la Corte Constitucional Colombiana en el caso de los desplazados, que hay una cantidad muy grande de personas desplazadas dentro de su territorio y para resolver el tema pues se han convocado audiencias públicas no solo en el momento de la resolución, sino posteriores para darle seguimiento al cumplimiento de su sentencia, que sigue abierta hasta el momento, ¿no? ¿Por qué es importante este tipo de ejercicios? ¿Dan como mayor legitimidad, ¿no? Legitimación a las resoluciones. Sí, por un lado, pues dan legitimidad a la decisión. Segundo, porque al ser problemas estructurales, pues se necesita conocer las distintas perspectivas que hay sobre el tema, ¿no? Muchas veces implican conocimientos técnicos, pero también conocimientos, por ejemplo, la gente que vive al lado del río que está contaminado. Entonces, es muy importante que las distintas perspectivas estén presentes, puedan ser escuchadas y sus opiniones puedan ser debatidas y contrastadas. Por eso es que en temas como estos se convoca a ese tipo de audiencias. Y para que se logre esto, no solamente, quiero pensar, se requiere de esta apertura de los tribunales o de los juzgadores, también de esta pues interés de la sociedad de participar y de estar pues familiarizada, porque no van a ir a exponer cualquier argumento. Así es.
Bueno, yo creo que en general la sociedad cuando es convocada tiene interés en participar. Obviamente esta no es una práctica que se da en todo tipo de casos, ¿no? No es que en un litigio entre partes muy particulares se va a convocar a toda la ciudadanía, porque esa no es la lógica de las audiencias públicas. Las audiencias Ese públicas, es un punto muy importante. Así es. Se convocan en litigios sobre todo de carácter estructural o en los que hay desacuerdos profundos muy fuertes, en los que además, por ejemplo, el caso del aborto, y en el que distintas perspectivas pues tienen que entrar a debatir y a contrastar, ¿no? Hay otro tipo de mecanismos que también son bienvenidos por el constitucionalismo popular, por ejemplo, el caso de amicus curia, ¿no? Que también es una práctica que también lo hemos visto aquí en nuestro también país. la hemos visto en nuestro país y que en otras partes del mundo también se reciben esas opiniones amigos de la Corte, que es lo que significa, normalmente de opiniones expertas o que quieren dar una perspectiva distinta para que los jueces y juezas tengan una opinión diversa al momento de resolver. Otra de los mecanismos institucionales que se han defendido es que se garantice, por ejemplo, a través de la justicia, el derecho que tienen las comunidades y pueblos indígenas para ser consultados previamente a la toma de decisiones administrativas o leyes que les pueden afectar. Y que la Corte ya también ha establecido precedentes, ¿no? Así es, ya la Suprema Corte tiene una línea jurisprudencial en esta materia en la que se ha garantizado el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a ser consultados y que creo que también es un mecanismo importante en el derecho comparado porque da la oportunidad de que sobre todo grupos desaventajados, grupos vulnerables, pues tengan la oportunidad de tener voz previo a la toma de decisiones. Doctor, ya un poco para ir concluyendo nuestra charla, me gustaría que nos dé dos conclusiones. Una, por esta parte, un poco en la parte teórica, ¿no? ¿Hacia dónde va esto del constitucionalismo progresista? Sí. Y por otro lado, su conclusión en cuanto a la capacitación en esta materia. Bueno, el constitucionalismo progresista pues, es claramente una corriente que está presente en la región, que sigue produciendo artículos académicos de alto nivel, que la discusión creo que ahora está muy centrada, sobre todo porque en el retroceso de algunos países europeos de la Europa Central, retroceso autoritario, y creo que están muy preocupados y preocupadas por esa situación. La discusión en Latinoamérica es distinta. Creo que en nuestra región hay otras preocupaciones, sobre todo de justicia social y de incorporación de la ciudadanía a la participación cotidiana. Entonces, esa creo que es por donde va la discusión actualmente en el constitucionalismo progresista. Y creo que, bueno, la relevancia para la capacitación de operadores jurídicos es fundamental. Me alegra que este tipo de cursos se sigan impartiendo en el Instituto de la Judicatura y que además, bueno, se continúe y se robustezca este tipo de aproximación teórica al ejercicio de la función jurisdiccional. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.